Una concepción de erradicar el delito, dos posturas justificadas y medidas de seguridad transitorias. La escuela clásica, una expresión para señalar un ámbito cultural. Si por escuela se entiende corriente, determinada disciplina necesita ser más específica. Los códigos sin determinar proporcionaban un diseño de delito universal. El delito, antes de ser un ente jurídico, debe ser un ente de hecho. Un pensamiento tradicional con una repercusión en cuanto a la responsabilidad. El grado de libertad determina cuál va a ser esa responsabilidad. El individuo que no la tenga no va a ser capaz ni de entender ni de razonar. La defensa del individuo y el afán de la garantía, el filón doctrinario comenzando con Beccaria, controlará el ejercicio de la función punitiva. Los postulados fundamentales, ejemplificados y respaldados, son aquella consecuencia de la alusión y restablecimiento del derecho dañado, un método lógico deductivo reflejado en el proceder, verdades independientes como aquella razón de ser, el árbitro humano y sus deducciones unitarias, buscando lo acertado en esa acción cotidiana. El delito no puede dañar un derecho ajeno, el daño no legitima la voluntad de obrar. Si la persona no tiene capacidad ni de entender y razonar, no es pasible de pena y mucho menos de recibir esa responsabilidad. El asunto clásico, dejémoslo a un lado. Entra la escuela positivista con sus postulados, medidas verdaderas para imputar y la responsabilidad como aquella forma y medida para la sanción social. La aparición del positivismo fue consecuencia de los estudios filosóficos. Reacciona contra la escuela clásica y provoca un cambio en el método para con ello lograr controlar los fenómenos y dar una nueva orientación a los contrarios. Esta escuela y su análisis nos va a demostrar una escena del delito, aquel visto como un ente real y como ese punto de mira para la justicia penal. El delito es tanto fenómeno jurídico como un ente tácito. La sanción asegurará la defensa social para cumplir una función preventiva y con esto lograr sanear esa gravedad ocasionada por la voluntad. La determinación de la conducta estará encaminada por ese punto psíquico y social. La imputabilidad moral se sustituirá por aquella responsabilidad social. La pena es una medida de defensa cuyo objetivo va a ser reformar a los delincuentes. La concepción del hombre como hombre libre será oponible por esta. No necesariamente todos los hombres libres van a tener las mismas características. Buen día para todos. Los invito a ver el debate que se va a realizar entre la escuela positivista y la escuela clásica del derecho penal. Iniciemos con la primera pregunta, y es ¿de qué manera es entendido el delito en estas Cuando dos escuelas? hablamos de delito dentro de la escuela clásica, este será entendido como un ente jurídico, ya que se necesita de comportamiento humano que esté en contravía con la ley criminal. Aparte se necesita un acto externo que produzca daño social y por último se necesitará voluntad inteligente y libre, que será entendido como el libre albedrío. Pero dentro de la escuela positiva, el delito es entendido como un fenómeno social y natural que debe estudiarse como un ente real, actual y existente. Es producido por factores de orden biológico. Siguiente. Nombre su top 3 de postulados. Postulados de la escuela clásica. Cabe resaltar que todos los postulados de la escuela son importantes, sin embargo, en esta oportunidad nos referiremos a nuestro top 3. En primer lugar, tenemos a la igualdad. El hombre ha nacido libre e igual en derechos. En segundo lugar, tenemos el libre albedrío, el cual nos dice que si todos los hombres son iguales, en todos ellos se ha depositado el bien y el mal, pero también se les ha dotado la capacidad de elegir entre ambos caminos. Por último, tenemos que el derecho de castigar va a pertenecer exclusivamente al Estado, pero siempre contemplando las garantías del individuo. Dentro del top 3 encontramos, primero, el delito como fenómeno natural y social. Segundo, donde importa más la prevención que la represión de los delitos. Y por último, la responsabilidad social. Tercera. Van a anunciar una ventaja de esta escuela. Para responder a esta pregunta es necesario recordar que dentro de la escuela clásica el derecho penal es un derecho penal de acto, lo que significa que se juzga a la persona es por el acto cometido, más no por su forma de ser o de pensar. En este orden de ideas, una ventaja de la escuela clásica es que siempre va a buscar protegerles las garantías mínimas al individuo dentro del proceso, ya que así la persona haya cometido un acto dañoso, es persona y tiene derechos y deben ser respetados. Una ventaja de la escuela positiva será que ésta utiliza un método en el cual se rechaza lo abstracto para conceder el carácter científico solo a lo que se puede inducir de la experiencia y de la observación. Quiero que cada una
Nombre cuál es su representante favorito y que sean creativas con ello. Mi nombre es Francisco Carrara. Nací el 18 de septiembre de 1805 en Lucca, Italia. Soy profesor y jurisconsulto. Dicen que soy el representante más importante de la escuela clásica. Mi obra más representativa es el programa del Corso di Diritto Criminale. Considero que la ciencia criminal debe controlar los abusos de la autoridad. Además, considero que el delito es la infracción de la ley impuesta por el Estado. Esta ley es promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. Así que, de cierta forma, el delito es concebido como un acto externo que ofende a la ley criminal, y esto se hace por medio de la voluntad inteligente y libre. Además, considero que la pena debe proteger el orden jurídico. Soy César Lambroso. Parto de la observación y el análisis de los delincuentes, estudiando tanto su aspecto psicológico como el orgánico, creando así la ciencia denominada antropología criminal. ¿Qué método usan estas escuelas? Ahora nos preguntamos sobre cuál fue el método utilizado por la escuela clásica. La escuela clásica utilizó un método lógico-deductivo, el cual parte de verdades a priori que no necesitan demostrarse. Además, este método va de lo general a lo particular. En este orden de ideas, lo general serían las leyes naturales, las leyes que no cambian con el tiempo, que se mantienen. Siguiente serían las leyes físicas, que son las leyes expedidas por el hombre. Siguiendo sería el derecho criminal, que es el expedido por el legislador. Y por último tendríamos el delito como ente jurídico, el cual va a necesitar de una contradicción entre el comportamiento humano y la ley criminal. Además, se necesitará de un acto externo que amenace el contrato social, y por último se va a necesitar la voluntad libre e inteligente de la persona, que sería entendido como libre albedrío. La escuela positiva acudió al método experimental o científico, comúnmente conocido como método inductivo o galileano, en virtud del cual se parte de la observación de los fenómenos para luego extraer las conclusiones generales. ¿Cuál es la mayor diferencia entre ambas escuelas? Bueno, para responder a tu pregunta hay que decir que la escuela clásica y la escuela positivista tienen grandes diferencias. Sin embargo, una de las más notorias es la proporcionalidad de la pena, ya que en la escuela clásica la proporcionalidad de la pena se da de acuerdo a la magnitud del daño causado, ya que en esta escuela el delito es estudiado como un ente jurídico. Entonces, de acuerdo a la magnitud de ese daño se va a proporcionalizar la pena. En cambio, cuando se habla de la escuela positivista, la pena se va a proporcionalizar de acuerdo a la peligrosidad del individuo, ya que dentro de esta escuela se estudia y se analiza al individuo más no al acto. La escuela positiva busca e investiga las causas del delito. La escuela clásica no busca las causas del delito, ya que el delincuente actúa con base en su libre albedrío. ¿Cuáles son las materias que se estudian en cada una de las escuelas? Dentro de la escuela clásica analizaremos 3 materias fundamentales. La primera será el delito, y es el hombre que vulnere el presupuesto de una norma jurídica. El segundo será la pena, y es que la ley va a querer castigar al hombre que vulnere un presupuesto de una norma jurídica. El tercero va a ser el juicio, y es el momento en el que el juez comprueba la vulneración e irroga punición. La aparición del positivismo fue una consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales en los estudios filosóficos del siglo XIX, y se hizo sentir en todas las disciplinas, incluyendo al derecho, la psiquiatría, la criminología y la psicología. Y bueno, ¿pueden nombrar una desventaja de esta escuela? Bueno, una desventaja es que la escuela clásica penal coincide al autor del delito como igual y que tiene las mismas capacidades dadas por Dios a todas las personas. Y esto no permite que se entienda que existen diferentes personalidades y diferentes factores que afectan a las personas de diversas maneras. Una desventaja de la escuela positiva es que no se puede llegar a una conclusión exacta que dé mérito a la credibilidad de las características de un criminal. No necesariamente todos los criminales tienen las mismas características.